Vamos ahora a una de nuestras entrevistas en profundidad. Jesús Rodríguez, dirigente radical. Cambiemos en encrucijadas varias. Por un lado, el riesgo Vidal. ¿Cómo le va a ir a la gobernadora Vidal en la única opción que tiene para ser reelegida? Y también la incógnita de quién será la figura aparentemente del radicalismo que acompañará al presidente Macri en la fórmula de Cambiemos. Muchísimas gracias, Jesús Rodríguez, por estar en la repregunta. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, son días claves, ¿no? Falta muy poco para el cierre de las alianzas el miércoles que viene. Cambiemos sigue, se han fortalecido después de la convención radical, pero la dificultad para ampliarse parece un hecho. ¿Hay negociaciones con Alternativa Federal o con La Baña? Bueno, son dos preguntas la suya. La primera, ciertamente con la decisión del radicalismo, que fue esencialmente sostener la necesidad de fortalecer y mejorar Cambiemos, está fuera de discusión la solidez y la cohesión de la coalición oficial. En ese sentido, hay despejado una incertidumbre, digamos así, que más que nada estaba en comentarios periodísticos, pero no en la sustancia, porque si uno mira bien, el número de votos positivos que sostuvo la necesidad de mejorar y fortalecer Cambiemos fue mucho más alto que el que 4 años atrás hubo en la convención de Gualeguaychú. Sí, sí. Y los opositores, en rigor de verdad, alcanzaron a una docena o poco más. Así que, bajo una mirada objetiva, amplísima mayoría favorable a la consolidación de Cambiemos. En relación a su segunda pregunta, en la misma convención radical apoyó la idea de ampliación de Cambiemos. Sí, sí. De hecho, no es una novedad. Toda fuerza política siempre aspira a ampliar sus bases de sustentación social. En esta ocasión, el radicalismo piensa que esto hay que mirarlo no en un punto en el horizonte, sino en un proceso. Porque esa ampliación puede darse en la primera vuelta, o puede darse en la segunda vuelta, o puede darse en el gobierno. Lo que sí está fuera de discusión, en nuestra opinión, que el gobierno del presidente Macri, que trabajamos para que vuelva a ser presidente de la Nación, va a ver necesitado de construir una coalición, una mayoría política estable en el Congreso. Sí. Y para eso va a necesitar diálogos, acuerdos y coincidencias con otras fuerzas. Eso en el caso de ganar, mirando a partir de octubre o de noviembre en adelante. Pero digo, el miércoles que viene tienen que cerrar las alianzas y los frentes. ¿Va a integrar Roberto La Baña o Urtubey o Pichetto o Alternativa Federal? ¿Se va a integrar de alguna manera Cambiemos? Me parece que hay poco espacio para eso, por eso yo lo que señalaba, que esa vocación de amplitud tiene que ver con una convicción. La convicción de que la Argentina necesita avanzar, para avanzar necesita políticas de largo plazo y estructurales, y esas políticas requieren de soporte legislativo que exige una mayoría estable en el Congreso, y esa es la voluntad del radicalismo y esa es la proposición que llevamos a la coalición Cambiemos. ¿Qué van a hacer con las famosas colectoras, que es la nueva polémica que se instaló porque, bueno, está en riesgo el voto de los bonaerenses en relación a la gobernadora Vidal, cuando la boleta de la gobernadora Vidal está pegada a la del presidente Macri en la primera vuelta y la única que tiene la provincia de Buenos Aires? Estamos extremadamente orgullosos de que la licenciada Vidal sea nuevamente nuestra candidata, porque su trabajo ha sido extraordinario, de un gobierno que ha producido cambios como nunca se habían visto en las últimas casi 3 décadas de gobierno del Partido Justicialista, continuadas, en una suerte de PRI, que en PRI en México, con casi 70 años de gobierno, fue llamado la dictadura perfecta. No digo que eso valga para la Argentina, pero esa continuidad, esa hegemonía... 28 años de gobiernos peronistas ininterrumpidamente han generado una situación de empobrecimiento, para empezar, con 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de pobreza. Ahora, esa percepción no está del todo instalada en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano, donde la fórmula Kicillof-Magario le compite muy de cerca a la gobernadora Vidal. Bueno, lo mismo decían en el año 2017, cuando
se decía que íbamos a perder y ganamos la elección, y lo mismo se decía en el año 2015, cuando decían que la fórmula Vidal-Salvador no era conocida y era imposible derrotar al peronismo tan consolidado en la provincia de Buenos Aires, y ganamos las dos veces. Pero Jesús, pasaron cosas, 2018 sí, claro. y la gestión de gobierno que tiene una crisis económica instalada. Sí, claro, pero las decisiones que se toman en política tienen que ver con la percepción de lo que va a suceder en el futuro. ¿Quién es el que está en mejores condiciones de producir los cambios y las transformaciones y las mejoras en la calidad de vida de cada uno de los argentinos, dada una determinada circunstancia? Pero supongamos que la gobernadora Vidal efectivamente representa esa identidad de futuro para los bonaerenses. Medida sola mide muy bien, su imagen positiva es altísima y comparada con la fórmula Vidal le saca algunos puntos porcentuales, pero no tan significativos como para de alguna manera compensar la imagen negativa que tiene el presidente Macri, que va a estar acompañándola en la boleta. Sí, y yo estoy seguro que el resultado será positivo y favorable para el futuro. ¿No están discutiendo eso, Jesús, con Marcos Peña en la Casa Rosada? Lo que estoy seguro es que no habrá regresión populista en la Argentina. ¿Por qué? Porque volver atrás supone una decisión muy desaconsejable para la vida en sociedad. ¿Por qué no tratamos de pensar qué sería eso? No es una fantasía. Sin embargo, las encuestas dicen que en la primera vuelta nacional el kirchnerismo le saca ventaja a Cambiemos. Sí, eso dicen las encuestas. De manera que el populismo no se ha ido de la Argentina. Ciertamente, y ese es el problema. Sí, es que y ese es el problema, la regresión populista. No solo no se ha ido, sino que puede volver. Y eso pasó, el resultado electoral de una PASO donde la primera minoría es la opción peronista tradicional, eso ya pasó en la Argentina, pasó en el año 2015, así que no sería una novedad. Por eso estamos hablando de lo que significaría que se consolidara esa regresión populista. Pensemos un minuto, permítame. La novedad es la imagen negativa del presidente Macri, que no tenía en 2015. Bueno, no lo sé. En todo caso, la novedad sería que haya una sociedad dispuesta a retroceder y en algún punto a involucionar. Porque pensemos qué significa eso. A ver. Un destacadísimo dirigente extranjero de visita reciente en la Argentina dice que los argentinos decidieron en el año 2015 parar 2 estaciones antes de llegar a Venezuela. Y esa decisión es así y es verdadera. ¿Y cuáles son los riesgos? Riesgo número 1, como fue dicho por la doctora Kirchner en acto público, la necesidad de construir una nueva constitución que descree, rechaza y abjura del equilibrio de los poderes, porque ha señalado que Montesquieu es algo que quedó hace más de 2 siglos atrás y que no puede suceder. Y que se propicia una constitución nueva con nuevos jueces de la Corte elegidos por el voto popular y que no hace falta que sean abogados. Una novedad para la historia institucional de la Argentina. Bien, Jesús, pero en esa lógica de 2 estaciones antes de Venezuela, que Argentina habría parado con el triunfo de Cambiemos, un kirchnerista podría decir que en realidad Cambiemos ya avanzó una estación a Venezuela porque tiene un 50%, más del 50% de inflación interanual, es una de las inflaciones más altas del mundo junto con la de Venezuela. Bueno, entonces la cuestión económica nos acercó a Venezuela. Seguro, ¿no? Yo diría que no, porque en todo caso, gracias a las decisiones tomadas, dolorosas, preocupantes y con consecuencias, hoy la Argentina tiene una situación fiscal razonable y una situación externa también razonable. Cuando el presidente Macri llegó a la Casa de Gobierno, tenía unos déficits gemelos inéditos casi en la historia argentina, de casi 8 puntos del Producto Bruto en materia fiscal y 4 puntos del Producto en términos de la cuenta corriente, de las relaciones en divisas con el exterior. Y eso está normalizándose. Así que yo diría que cuando el presidente Macri llegó al gobierno, tuvo que enfrentar dificultades que no superó plenamente. Ciertamente sería necio negarlo, pero también vamos a convenir que no fue el causante de la situación compleja por la cual pasa la Argentina. Y que en todo caso, buena parte de los atributos positivos de este tiempo es si somos capaces de encarrilar esa situación para evitar finalmente esas consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el kirchnerismo cuando se retiró del gobierno fue el proyecto
la experiencia política de más largo plazo, de más duradera, desde el año 1930 hasta la fecha. Si usted mira bien, 12 años continuados de un proyecto político como fue el kirchnerismo nunca tuvimos en la Argentina. En un escenario internacional favorable como nunca antes. Y a pesar de eso, con amplias mayorías políticas, con amplio apoyo social, con muchos medios de comunicación social acompañando, cuando se retiraron, la prueba ácida de su ineficacia es que 1 de cada 3 argentinos estaban bajo la línea de pobreza y 1 de cada 4 hogares argentinos estaba bajo la línea de pobreza. Ahora, Jesús, esas cifras son clarísimas, ¿no? Y son reales, pero Cambiemos las agravó. Ernesto Sanz. ¿Las agravó dónde? Bueno, en términos de pobreza, cantidad de pobres. No es así. ¿No es así? No es así. ¿No hay más pobres ahora que en 2015? Si usted lo mira en porcentaje de la población total, no es así. No quiere decir que hayamos mejorado, estoy diciendo que es un tema sensible y complejo. Solamente digo que el presidente Macri no ha sido el creador de los problemas, sino en todo caso que le ha llevado más tiempo encontrar la solución a los problemas. Los indicadores de pobreza, bueno, dejaron de medirse durante el gobierno anterior en los últimos años porque estigmatizaban. Se falsificó el INDEC. Se falsificó, sí, está clarísimo eso, digo, pero la UCA, a través del Observatorio de la Deuda Social, estuvo midiendo la pobreza y ha ido mostrando un aumento de la pobreza a nivel nacional y en distintos... Comparado entre el año 2018 y 2015, no. Estamos en 32,4% este año. ¿Y cuánto era en el año 2015? 29, algo. Me parece que no, pero no importa. Bueno, la cuestión es, Ernesto Sanz dijo que en el Colegio de Abogados, cuando se hizo la convención anual, el Congreso anual hace unos días, que en realidad la polarización entre el kirchnerismo y Cambiemos era responsabilidad de este gobierno porque no pudo manejar de alguna manera la economía. ¿Qué le parecen esas preguntas? Yo estuve en esa conferencia, sí. Estaba el doctor Sanz, estaba el doctor Pichetto y luego estuvo el presidente Macri. Lo que dijo el doctor Sanz tuvo razón en el sentido de que hay una polarización en la Argentina como en muchos otros momentos de la historia, pero la diferencia, me parece a mí, que la polarización es contraproducente, nociva y negativa cuando uno de los polos de la polarización no acepta la existencia del otro, cuando lo que se propicia es la exclusión del otro. Para decirlo en los términos más convencionales, como cuando la presidenta Kirchner en su momento en Rosario, inmediatamente del triunfo electoral del año 2011, dijo, vamos por todo. Esa desacreditación, ese negacionismo de la opinión diversa, eso es lo nocivo de la polarización. No es visiones polares distintas, porque no está en discusión en la Argentina dos visiones, vamos a decir, una socialdemócrata y otra conservadora, una liberal y una progresista enfrentada. Lo que está en discusión es el sistema democrático versus la desnaturalización deseada del sistema democrático. Un dirigente de tanto prestigio y tanta historia, ¿la figura de Alberto Fernández representa la moderación y una cuota de democratización de la fórmula presidencial del kirchnerismo? La verdad que me cuesta trabajo. Porque lo conoce, digo usted. Sí, por supuesto que lo conozco. Me parece que el núcleo de la decisión política, el centro neurálgico de ese poder político se llama Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo demás es hojarasca, o si usted me quiere decir de otra manera, cotillón. ¿Pero qué es Alberto Fernández? Un portavoz. Uno sería, en sistema parlamentario, sería el portavoz del gobierno. ¿De qué gobierno? De Cristina Fernández de Kirchner. El poder lo sigue teniendo Cristina. No tenga ninguna duda. ¿No existe la posibilidad de una Cristina autocrítica? ¿Es un oxímoron eso? Me cuesta trabajo pensar. Es como si usted me dijera que hay japoneses rubios. No conozco yo ninguno. Por eso, yo tampoco. Bien. Hay una idea, bueno, parece ser que Marcos Peña y Alfredo Cornejo llegaron a un acuerdo en esta negociación de la letra fina de las elecciones y el radicalismo va a proponer 3 nombres para que ocupen eventualmente ese lugar de la vicepresidencia. Esos nombres son Negri, Sanz y Lustó, efectivamente. La verdad que no lo sé. Si usted me pregunta a mí, yo diría que es muy bueno, sería muy bueno para la coalición Cambiemos, que creamos como radicales y fortalecimos en la última convención,
que la fórmula encabezada por el presidente Macri fuera complementada con un criterio federal y respetuoso de la diversidad de integrantes de la coalición. Sí. Así que yo creo que sería muy bueno que hubiera un matiz de esa naturaleza. Lustó es radical, pero no es federal. Sanz y Negri representan también provincias. No sé, no me gustaría hablar de personas. Pero están hablando ustedes ya de personas. Falta poco para cerrar esa Sí, listas. Falta poco, y seguramente se va a encontrar la mejor solución, no para el radicalismo, para que los argentinos consolidemos un camino de transformación. Jesús, está muy instalada la preocupación de que a Vidal no le va a alcanzar los votos en esa única opción que tiene en la primera vuelta nacional, digamos. ¿Es una preocupación que discuten ustedes? Bueno, lo mismo decían cuando la licenciada Vidal fue candidata a gobernadora. ¿Quién la conoce? Está bien, pero ha pasado el tiempo y luego una decían, ¿cómo van a hacer para convivir? ¿Cómo va a ser para avanzar sobre las mafias? ¿Cómo va a ser para controlar la policía? ¿Cómo va a ser con el principio de esta entrevista? Porque hay una preocupación instalada, hay encuestas que dicen que Macri tira abajo ciertos porcentajes. Pero seguro que hay una preocupación. Si yo dije en más de una oportunidad que la tentación de la regresión populista está a la vuelta de la esquina. Así que no es algo, no es una fantasía. Se trata efectivamente de evitar ese retroceso, de evitar esa involución social que nos depositaría en una situación absolutamente incómoda. ¿Es evitarlo cueste lo que cueste, yendo, por ejemplo, contra la ley, contra un decreto, el de abril, que terminaba con las colectoras? No lo sé, posiblemente sea un camino que no creo que sea ilegal. No es ilegal, pero es legítimo. El partido Cambiemos, la coalición republicana que pone como un valor clave la institucionalidad, ¿no estaría inclinando la cancha a favor cuando las cosas no les convienen? La verdad que no creo. Creo que en todo caso, si no es ilegal, es aceptable. Si fuera ilegal, claramente sería la justicia lo que lo decidiera. Si lo hubiera hecho el kirchnerismo, ¿eso cómo lo vería? Bueno, no me parece que pueda pensarse en asimilar un gobierno respetuoso de la ley como el del presidente Macri con un manipulador serial de las instituciones como fue el gobierno del presidente Kirchner. Pero el diablo está en los detalles. El kirchnerismo había ido contra la ley aceptando colectoras y el decreto de abril de Macri intentó corregirlo, pero ahora se están desdiciendo. No lo sé, todavía eso no pasó en todo caso. Estamos viendo... Bueno, cuando pase hablamos por entonces. Supuesto. Supongamos que efectivamente Cambiemos renueva su mandato. La cuestión es... Bueno, las cuestiones urgentes de la Argentina van a seguir estando el día después del eventual triunfo. Hoy en día el Banco Central está sosteniendo de una manera muy forzada, algunos dicen artificial, es el adjetivo, inyectando dólares continuamente, quemando dólares, dicen en la peor versión, y con una tasa de interés altísima, insostenible, históricamente insostenible. ¿Qué van a hacer al día siguiente? Bueno, dos cosas. La participación del Banco Central en el mercado cambiario es muy reducida cuando lo es y está formando parte del esquema de política monetaria y cambiaria, así que no constituye una novedad. En segundo lugar, ciertamente, el desafío de la Argentina es generar divisas. Significa, ese es el indicador relevante para verificar si una economía crece o no crece, si genera divisas, si consigue exportar, si está en condiciones de incrementar el stock de divisas. ¿Para qué? No para alimentarlas y aumentarlas, sino para mejorar el patrimonio industrial y productivo de la Argentina a través de las importaciones. En ese sentido, si hay algo que queda claro, es que no habrá atraso cambiario, que no habrá posibilidades de la fantasía de algunos de subsidiar el consumo a través del atraso del tipo de cambio. Eso en la historia argentina tiene nombre y apellido. Eso hizo Martínez de Oz y Videla, eso hizo Menem, eso hizo Cristina Fernández de Kirchner, y esas fueron las consecuencias que tuvimos que pagar los argentinos con esa ilusión que fue suponer que teníamos un valor de productividad que no era comparable a los del resto del mundo y no era cierto. Entonces, ¿esto quiere decir que el gobierno está dispuesto a seguir interviniendo de alguna manera en el mercado del dólar? Casi le diría que lo que no va a permitir el gobierno es el atraso cambiario. Está bien, pero el dólar siempre en la Argentina representa, si no hay atraso cambiario y hay libre flotación del dólar, son corridas, devaluación, inflación. Vamos a decir que en las últimas 5
5 semanas se ha verificado una estabilidad cambiaria muy saludable para la Argentina y muy saludable para los argentinos y para la actividad productiva. Porque el Banco Central está interviniendo con la anuencia del fondo. A veces sí, a veces no. No necesariamente, no está interviniendo con lo que algunos suponían antes de un mes atrás que iba a suceder. Pero está interviniendo, ¿esa intervención continuará después de las elecciones? No lo sé. ¿Y la tasa de interés? Porque si se trata de productividad y de obtener divisas, la tasa de interés frena la inversión. Yo creo francamente que superada la incertidumbre política, habrá una situación mucho más estable y tranquilizadora que va a permitir avanzar en un camino de reducción de tasas y al mismo tiempo de mayor extensión del horizonte electoral. ¿Tiene riesgo de no poder pagar la deuda el año que viene? ¿Cambiemos si está en el gobierno? No, eso en todo caso puede suceder en caso de otra administración. Muchísimas gracias, Jesús Rodríguez. A ustedes, buenas tardes.